Bienvenidos al sexto episodio de Encuentro con la Literatura. Vamos a hacer un programa hoy entre recreo deportivo, cultural y hacer énfasis en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se iniciará mañana 6 de agosto, día de la fundación de Bogotá, como un 1538, y también Tunja, un año después. Y vamos a tener alguna relación con los Olímpicos de Tokio, que hoy, justamente el día de la grabación de este programa, nos dieron la gran satisfacción de tener una medalla de plata en atletismo con Tony Zambrano, un muchacho nacido en Maicao, La Guajira, pero que hoy nos llenó de alegría y satisfacción. Claro, no podemos olvidar otras medallas de plata de Luis Javier Mosquera en levantamiento de pesas, o Carlos Ramírez, medalla de bronce en BMX, ni mucho menos la de plata que ganó Mariana Pajón después de haber ganado sucesivamente en los Juegos de Londres y Río de Janeiro medalla de oro en la misma modalidad de BMX. Total, estamos llenos de satisfacciones, de alegría. No tenemos gran cantidad de deportistas que nos representen en la gran variedad que uno puede ver de diversidad de deportes y atletismo, natación, porque tenemos potencias por delante y mucho que hacer. Pero, ¿qué opinan ustedes, Bernardo Borges, Fernando, Hernando y Paulita, de esos triunfos de Colombia, de un esfuerzo grande que hacen esos muchachos que emergen muchas veces de los barrios más pobres de las ciudades colombianas? Bueno, Luis Eduardo, con un saludo a mis compañeros también de este programa y a ti como director. Pues hay muchas cosas para observar. Voy a empezar por una curiosidad, porque un 5 de agosto, Jimena Restrepo, en la misma modalidad de 400 metros, ganó su medalla de bronce, o sea, un día como hoy, 5 de agosto. Y un 5 de agosto, Mariana Pajón también ganó su primera medalla de oro. Y hoy, 5 de agosto también, Anthony Zambrano gana su medalla de plata en la modalidad de 400 metros. Respecto a lo de nuestra relativa participación, a nuestra regular participación en estos juegos, pues hay muchas circunstancias. Yo quiero hacer caer en cuenta, por ejemplo, en una modalidad donde somos potencia, como el ciclismo, ¿por qué razón improvisaron de esa manera? ¿Por qué mandaron a unos hombres supremamente cansados, supremamente trajinados después de un Tour de Francia a competir en esa modalidad cuando hay muchos otros muchachos ciclistas llenos de ganas de triunfar y no les dan la oportunidad? Yo no sé quién maneja eso, los comités en fin, pero eso me parece un poco egoísta y se convierte en ciertos personajes en una élite y entonces no le dan oportunidad a otros. El manejo también que le dieron y que le están dando al desarrollo de personas potencialmente capaces de adquirir triunfos, de entrenar, no tienen apoyo de ninguna especie, lo hacen por su propia cuenta, corren con speeds prestados, juegan con balones inapropiados. Bueno, en fin, hay una cosa un asunto a discutir, donde el gobierno o las instituciones pertinentes, los ministerios de los deportes, tienen gran culpa, digámoslo así, en que las cosas se revistan de mediocridad. ¿Sí o no, Fernando? Bueno, buenos días a todos los compañeros de la mesa de trabajo. Lo que yo pienso es que estos son muchachos que se hacen solos, desde sus sueños, desde sus ideales, y eso creo que es un valor que como país tenemos, que es
construirnos personalmente desde lo que somos, incluso desde la miseria, desde la pobreza, desde la orfandad en que el Estado nos tiene sometidos desde hace más de 450 años. Es gente que es meritoria porque cree en sus sueños, porque navega en ellos en función no solamente de la gloria, sino en la construcción de su concepto de familia. Siempre vemos que estos muchachos, cuando alcanzan un logro, piensan fundamentalmente en lo más cercano que tienen, generalmente la mamá de ellos, su familia, sus hermanos. Quieren devolverle todo el amor que ellos les han dado en bienes materiales que también son necesarios. Lo que es muy importante decir es que esto es el reflejo del país que somos. Es el reflejo del Estado que tenemos, un Estado mediocre, un Estado corrupto, un Estado mentiroso. Pero estos muchachos, desde la verdad, construyen el futuro de un país que se siembra en la novedad de lo que se siente como un sueño para volverlo realidad. Gracias, Fernando, por ese concepto. Y vamos a pedirle a Hernando Carrizosa, el egresado de Bellas Artes de la Universidad Nacional, que también nos dé un concepto deportivo. ¿Qué piensa de esa actividad deportiva que estamos haciendo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Hola, buenos días a todos. Pues a mí me parece que el deporte está en la misma ubicación de muchas otras cosas. Todo esto que han anotado es el mismo problema que tenemos frente a la cultura en general, a las artes, a todo. Esa falta de apoyo, nosotros en el campo artístico es como lo mismo, ¿no? No hay una política, no hay una visión, digamos, no hay ni siquiera a veces conceptos claros al respecto. Entonces lo mismo, en el deporte lo que vemos es eso, como decía Fran, individuos, casi que diríamos que intentan manifestarse con sus opciones y sus posibilidades y sus habilidades, pero de una manera pues a veces extrema, ¿no? Y me atrevo a decir que a veces se confunde el mismo sentido del significado del deporte, porque lo que buscan es figurar, a ver si consiguen una plática para ayudar a como siempre decimos, como muy bello, ¿no? Que darle la casita a la mamá y todo eso. Pero eso es una cosa un poco folclórica, digamos, pero el deporte como realización personal de los seres humanos, pues también ahí se falsifica un poco, ¿no? Bueno. Sí, ocurre muchas veces que los mismos deportistas se ven obligados a subastar las medallas ganadas con tanto esfuerzo. Hay historias tristes y otras alegres en la medida en que un gran empresario compra una medalla de oro a un deportista por $2 millones para que logre operarse de las varias enfermedades que acogió con motivo de su actividad deportiva, y después le regresa la medalla. Me parece muy bien, pero eso debería ser previo. Otros que se ven obligados a vender la medalla para mantener una fundación de niños que quieren ser como ellos, pero no tienen los recursos familiares ni del Estado para progresar en verdad en esas actividades deportivas. Y vamos a decir que no solamente vamos con deficiencias, sino que llegamos con fortalezas y sin embargo no ganamos, como en el caso de Juergen Martínez, ¿no, maestro Bernardo? Sí, es que de todo hay en la viña del Señor, y también pues todo es acomodaticio y se manejan otros intereses que no deberían ser. Es que desde que esté impregnado, larvado de política, una cosa tan hermosa como unos Juegos Olímpicos, pues esas son las consecuencias. A este deportista genial, además valeroso en esa especialidad del boxeo, pues le tocó bailar con la más fea, porque le ponen al boxeador del Japón, que así hubiera salido en camilla, como salió, y en silla de ruedas, pues tenían que darle el triunfo porque la localía obligaba a eso. Y una cosa muy curiosa de todo esto, como para cerrar ya esta conversación tan amena acerca del deporte,
es que qué grande es el carro de la victoria, ¿no? Porque se sube un deportista a ese carro y detrás de él van todos los lagartos a cobrar honores, a colgarse de la medalla del pobre deportista que con esfuerzo desde su niñez corriendo como en Quibdó, que hasta hace unos años no había una pista decente para entrenar. Corrían sobre la arena, en barro, entre el barro. Y sin embargo, se consiguen logros como este que estamos hablando. De manera que hay mucho que hacer, mucho que discutir y mucho que esperar de nuestros dirigentes y también, pues, desde luego, de los deportistas. Bueno, y Fernando, ¿qué piensa de todo esto de Juergen Martínez y lo que dice la gente? Nos quitaron una posibilidad de medalla. Lo leí por los medios de comunicación que hubo en el celular. Me sorprendió, mas no me pareció extraño, porque es que el deporte, desde hace muchos años para acá, perdió algo fundamental que es lo que lo caracteriza, la ética. El deporte no tiene ética. Es un acto político y un acto comercial. Y cuando se maneja en esos términos, la ética y los valores que pregonaba el barón Pierre de Coubertin ya no existen. Esto es una competencia por el oro, pero por el oro que enriquece. Digamos que se afirma lo que estamos comentando antes, ¿no? Que ya no es el deporte en sí. Deporte como ejercicio, pues sigue siendo válido, sino el manejo. Como decía Bernardo, ¿no? El uso que le dan ciertos personajes a esos logros. Ahí es donde está la corrupción, la trampa, el aprovechamiento, ¿no? Porque el deporte en sí mismo, pues sigue siendo válido como cualquier expresión humana, ¿no? Pero la tergiversación y el empleo y la utilización de los logros de los demás para justificarse o para el caso de los dirigentes y todo eso, y ganar, porque es más lo que ganan los deportistas haciendo publicidad que con las mismas medallas, ¿no? Les pagan por vender leche o les pagan por vender productos, gaseosas, etcétera, ¿no? Que en sí lo que se ganan en la competencia como tal, ¿no? Lamentablemente estamos hablando de una realidad que se vive a diario, ver un muchacho que se esfuerza por correr, por jugar bien el fútbol, el básquetbol, el voleibol, pero que nunca tienen un apoyo estatal. Y a la hora de la verdad, como decía Bernardo, ahí sí aparece el alcalde, aparece el presidente para tomarse la foto, para recibirse en el aeropuerto, coger la bandera y colgarse la medalla, sin haber aportado nada, ni él personalmente, ni como representante del Estado, así sea nacional, departamental o municipal. Entonces ya hemos visto reacciones, ¿no? El caso de Carapaz, por ejemplo, que ganó medalla de oro en ruta en los Juegos Olímpicos, y lo primero que dijo: esta medalla es de mi familia, el Estado nunca me dio, ni me aportó, ni me apoyó en nada. O el caso de Tobar, nuestro tirador de pistola, que tampoco ha recibido ningún apoyo. O el saltarín de Colombia, un muchacho colombo-español, que también tuvo dificultades hasta para conseguir el pasaje de retorno. Pero me gustó la actitud de Egan cuando ganó el Tour de Francia, y cuando llegó aquí, el presidente de la República lo llamó para que lo recibiera en Chipaquirá, y él dijo: no, presidente, qué pena con usted, pero el Estado no ha aportado nada para mi carrera deportiva. Y lo mismo ocurrió ahora que ganó el Giro de Italia. Hicieron un gran homenaje en las salinas de Zipaquirá, y sí estuvo el ministro del Deporte saliente, pero escasamente le dijo en nombre de un patrocinador, darle la camiseta para Colombia al señor ministro, pero no lo dejaron hablar ni 5 segundos, porque los deportistas están dando cuenta que son utilizados y reciben promesas que nunca se cumplen. Entonces, yo creo que vamos a tener que denunciar a través de nuestro podcast, y además habría que sugerir que nosotros también podemos aportar desde el punto de vista de la formación
del vocabulario que utilizan los deportistas en el momento en que son entrevistados. Algunas personas cometen muchos errores de dicción, de vocalización, de gramaticales, del orden de las frases, que le hacen dar a uno como pena. No los preparan para ese evento porque seguramente son tan pesimistas que no creen que vayan a ganar, pero cuando ganan solo encuentra uno una buena representante con una buena fluidez verbal en Mariana Pajón y tal vez Anthony Zambrano, algo, pero el resto de los deportistas no tienen esa habilidad del lenguaje como para que terminen una representación de un triunfo deportivo. Ese recuerdo que viene a mi memoria en este momento de los que se pegan al triunfo y se cuelgan, no las medallas, sino de las medallas que otros ganaron. Tengo una imagen en mi mente que me viene en este momento, que es el presidente Barco poniéndose la camiseta de Lucho Herrera cuando ganó la Vuelta a España, poniéndose la camiseta de líder. Eso es una cosa absolutamente populachera y extraña, y demuestra pues que en qué momento el gobierno, el Estado colabora con lo que estamos hablando en este momento, porque eso sería además repetirlo para qué, llover sobre mojado, pero esa es nuestra historia en este campo. Bueno, bien, Bernardo, con eso cerremos por ahora este capítulo deportivo, pero que nos ha llenado hoy de satisfacción con el triunfo de Anthony en los 400 metros planos con medalla de plata. Pero ya retornando a nuestra actividad cultural, le vamos a pedir a Fernando Ibáñez que nos diga cuál es su aporte para hoy. Retomamos entonces nuestro encuentro con el teatro, con esa magia que nos alumbra la vida permanentemente. Nos vamos a referir un poco a lo que es la estronia en el teatro. La estronia es básicamente la facultad de representar un personaje en un espacio escénico para que el espectador disfrute de él creyendo que ese personaje encarnado es el mismo ser que lo realiza. Pero para ello se necesitan toda una serie de elementos fundamentales que están incluidos en la formación integral del actor. No cualquiera es actor. Todos pueden serlo. Pero para ser actor se necesita todo un proceso de preparación. Así, en nuestra vida personal, seamos actores de la vida. Claro, la luchamos. Utilizamos valores y comportamientos que nos hacen usar máscaras sociales para lograr fines que queremos tener para nuestro bienestar social. Una de ellas es la hipocresía, por ejemplo, el miedo, la astucia, la competencia. Son características de la vida en sociedad que todo ser humano tiene que asumir permanentemente. Pero en el caso del arte, porque el teatro se convierte en arte cuando se representa con verdad, se necesitan tener tres elementos fundamentales a mi modo de ver. La imaginación. La imaginación que cuando se funde con la fantasía se convierte en verdad, se convierte en poesía transmitida en la palabra, en el gesto y en el lenguaje corporal. La capacidad de improvisación que, como en algunos programas anteriores lo planteaba, es la capacidad de, con una herramienta, con una serie de elementos fundamentales que nacen de la formación, la constancia y la perseverancia en que un actor debe estar permanentemente, le permite improvisar, es decir, crear desde su capacidad intelectual, desde su capacidad corporal y desde todas las herramientas y todos los elementos actorales que le permiten ser precisamente eso, un actor. Y hay algo que el actor necesita fundamentalmente y es la intuición. La intuición es un saber interno. La intuición es una manera de ver al otro. ¿Y qué es lo que hace el actor? Ve al personaje, descubre sus verdades en el espejo de ese personaje y las introduce en su construcción escénica, en su técnica creativa,
y entonces construye un personaje que se convierte en verdad para el espectador. En nuestra vida cotidiana todos queremos ser otro, queremos imitar a otros, queremos ser como otros. Creamos personajes, fantasías, o queremos ser aquellos personajes que nosotros admiramos. Ricardo III, Napoleón, muchos quieren ser como ellos, pero entonces encuentran en el teatro esa verdad que les permite ser el otro sin dejar de ser lo que son. Esa es la fantasía que da el ser histriónico para la construcción de un trabajo teatral. Muchas gracias. Fernando y su motivación al teatro, su emoción con la que transmite su conocimiento de lo que ha hecho toda la vida, teatro. Por eso a veces llegan los actores a asumir tanto el personaje que se olvidan de su propia... De sí mismos, en el personaje. Exactamente, y es muy difícil quitarse el personaje y volver a asumir su personalidad, su carácter. Cierto. Ustedes no han oído, en estos días nos enteramos de este actor cómico americano Jim Carrey, que hizo una película sobre la vida de otro cómico norteamericano. Sí. Y le tocó al tipo, a Carrey, al actor, encerrarse durante no sé cuánto tiempo a quitarse el personaje de encima. Y aquí hubo un caso muy sonado, que es una serie sobre Simón Bolívar, y un actor de apellido Montoya se quedó Bolívar después de eso mucho tiempo. Yo no sé si terminó definitivamente loco, orate, pero el tipo se quedó creyendo que era Bolívar. Muy, muy cierto. Es decir, uno se mete en el personaje. Yo lo he vivido como actor y le pido eso a los actores cuando dirijo. Pero meterse en el personaje es entender su psiquis sin dejar de tener la psiquis que uno tiene como ser humano. Es decir, no debe perderse en el laberinto del personaje. Debe saber entender dónde están las entradas y dónde están las salidas. Lo que pasa es que muchos nos perdemos en el laberinto. Muchas veces, por ejemplo, sé de Marlon Brando que se metió en una serie de personajes en un ensimismamiento tan fuerte que supe algunas veces tuvo que encerrarse, como dice Bernardo, a quitarse ese personaje de encima porque le atormentaba la vida. Y lo que dice Bernardo de este muchacho que representó a Bolívar, se lo creyó de tal manera porque era su meta, porque era su ideal. Yo quiero ser. Esa es la razón del actor. Yo quiero ser, pero no dejo de ser. El problema es el camino de vuelta, que a veces es difícil de encontrar. Bueno, vamos a salirnos nosotros antes de que nos quedemos en teatro. Como siempre, yo tengo más preguntas que respuestas, ¿no? O se supone que hacemos muchas preguntas para ver si entre todos logramos alguna respuesta o al menos algo que nos impida precisamente perdernos en ese laberinto, en esos riesgos que es el arte, ¿no? En general. Y la pregunta o la sugerencia de hoy es ¿qué es lo que pasa realmente con el concepto de la cultura y el arte, ¿no? Porque seguimos siempre diciendo, bueno, ¿qué está sucediendo? No está sucediendo nada. Unas veces con una justificación, otras con otra. La pandemia ahorita es la de turno, ¿no? Pero antes había otras justificaciones, otros pretextos, que no había presupuesto y otras veces. Siempre hay un pretexto frente a esos aspectos de la cultura que son específicamente el arte. Para no ampliar tanto, porque la cultura ya sabemos o aceptamos muchísimo que es toda manifestación del ser humano, ¿no? La naturaleza tiene sus expresiones, pero las que crea el hombre, el ser humano, es lo que se llama cultura. Y dentro de la cultura, pues están unas particularidades que son el arte, o las manifestaciones estéticas, el teatro, la pintura, la danza, la música. Entonces, en ese campo específico que es el que nos toca más, ¿qué pasa? No pasa nada. Siempre estamos preguntando, pero si hace un año estábamos preguntándonos y diciendo que no se atiende, que no hay un criterio claro, etcétera, y hace muchos años lo mismo. Y hoy estamos preguntándonos qué pasa
específicamente en Chía, por decir que es donde estamos ubicados nosotros, ¿no? Nada. No se realiza o hay pretextos para no realizarse. Parece que el eslogan es decir, aquí estamos para decir que no se pueden hacer las cosas. No al contrario, que se supone para los cuales están creadas las instituciones, ¿no? Para intentar apoyar y desarrollar las expresiones artísticas o estéticas de una comunidad. No, siempre uno se encuentra es con que no, es difícil. No se puede porque esto, porque aquello, ahí viene como la pregunta fundamental, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué está pasando? Que tenemos esa actitud, que siempre encontramos es eso. No hay ni siquiera la mentira, ¿no? De decir, vamos a hacer lo posible por intentar desarrollar. No, automáticamente es una respuesta negativa. Entonces, cuando digo, no está pasando nada, pero algo está pasando. ¿Qué es eso que está pasando? ¿Por qué esa actitud permanente frente a eso, no? Clave lo que usted dice, Hernando, por lo siguiente. Lo digo por experiencia propia, porque fui director de cultura. Y muchos nos creemos que los recursos nos pertenecen y que nosotros somos los dadores de esos recursos, cuando la verdad es que ni nos pertenecen ni somos dadores. La función de una entidad cultural, cuando pertenece a un municipio, pertenece a la comunidad. Los recursos son de la comunidad. Y quien debe beneficiarse de ello es la comunidad. Por lo tanto, la entidad cultural simplemente es un mediador de esos recursos para impulsar los proyectos que la comunidad pone al servicio de su mejoramiento cultural y su mejoramiento de calidad de vida. No somos dueños de nada, porque eso es efímero. Y eso es lo que uno tiene que aprender con la experiencia. Pero no solamente en este campo que estamos tratando en este momento ocurre eso. Parece que los funcionarios, como una especie de conspiración, están puestos en esos cargos es precisamente para ponerle palos en las ruedas a todo. Para citar un ejemplo, los que se van a pensionar, ¿cuántas idas y venidas les toca hacer y cuántas vueltas? Y siempre que llegan a entregar algún papeleo o alguna cosa, siempre les falta un segundo, un tercero, un quinto papel y tienen que volver y tornar y pasan años, ¿no? La idea es agotarlos hasta que renuncien a reclamar lo que les corresponde. Así que ser funcionario público también es un riesgo. O sea, lo que hablábamos antes, trayendo un poquito del deporte, no es la misma cosa, ¿no? Así siempre. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que los funcionarios, como dice Fernando, que nombran, no tienen ni idea? Porque esa indiferencia o esa interpretación o tergiversación del sentido que puede tener el arte en una sociedad, pues no les interesa. O sea, hay un concepto acerca de que eso no sirve, o que eso es inútil, como dicen, ¿no? O que eso no tiene ninguna trascendencia ni ninguna validez, cuando resulta que es el fundamento del ser humano. Eso no es mucho más válido que muchos otros tipos de obras que para eso sí hay. Entonces, serán los conceptos, o habrá que obligar a cada funcionario que entre en este campo a que tome un cursito, aunque sea de ilustración sobre el tema. Sí, efectivamente, esos recursos que decía Fernando Ibáñez, tenemos los recursos humanos, tenemos los escenarios, tenemos las actividades, uno así, pues tiene experiencia en eso, vamos a hacer una exposición, se necesita un curador, se necesita un montajista, se necesita un escenario, se necesitan los artistas que van a colocar sus obras y las van a exponer al escrutinio público, pero no hay esa actividad, y entonces tenemos problemas para que entiendan esas cosas. Hace poco la directora del Museo de Arte Moderno decía, esos estímulos son tan complicados, esos formularios, que es muy difícil llenarlos. Y nos ponen en la parte tecnológica, no se suba la cédula y uno no entiende cómo lo hace, y tiene que contratar un asesor con riesgo de que la inversión se incremente y el resultado sea negativo. Pero lo meten a uno en eso cuando debería haber cierta facilidad y más democratización de los estímulos para las diferentes manifestaciones artísticas. Pero yo no sé si hay otra opinión o queremos cerrar para pasar al
la parte final. Que parece frente a eso que plantea Luis Eduardo que es más importante el trámite que el oficio, que la realización de la obra, ¿no? La obra es lo de menos, ¿no? Lo que importa es el trámite, saber usted de tecnología, de cómo explicar lo que supuestamente hace o lo que hace como obra. El artista es lo de menos. Lo que importa es el mecanismo que hace que lo lleven a figurar como tal. Eso es además un problema no solo de tecnología, sino de justificación de burocracias y etcétera. Porque es que muchas veces, hablando de deportes y de cultura, el pintor presenta su obra final, un cuadro, y muchos creerán que esos trazos pues los pudo haber hecho en 8 días, 3 días, los más hábiles en menos. Y lo mismo en el deporte, ¿no? Una competencia puede durar 3 minutos, 4 minutos. La de los 100 metros planos dura 9 segundos. Entonces dice uno, bueno, pero es que la gente no se ha preguntado cuánto tiempo de preparación de tipo físico, mental, espiritual, estratégico, táctico, y la parte económica, cómo consiguió recursos ese deportista que llega a estas instancias de la competencia. Y lo mismo pasa con el artista. La gente ve la obra final, pero no se pregunta, oiga, este señor dicen que estudió Bellas Artes en la Universidad Nacional cuando tenía 20 años, hoy tiene más de 50, de 60. O sea, lleva 40 años haciendo carrera para llegar a una obra, para crearla, para concebirla, para exponerla al escrutinio público. Y no conocen, no saben ese esfuerzo grande que hay para crear una obra. Y entonces, por consiguiente, tampoco le dan valor ni a la obra ni al creador de esa obra. Y entonces nos confundimos. Por eso hay que preparar, hay que contratar. En este momento estamos en un remesón administrativo y yo creo que debían de contratar a un cazatalentos con un perfil que reúna las condiciones para que conozca y sepa qué antecedentes tiene un deportista o un artista para participar en una etapa final de un evento, de una exposición cada vez más grande, en lugares donde estimulan y valoran las obras de arte y el esfuerzo deportivo. Eso que dice Luis Eduardo de cazatalentos es lo que en el campo cultural llamamos un gestor. El gestor cultural se forma y se educa precisamente para identificar procesos culturales, para germinar procesos culturales, para darles vida y para llevarlos a feliz término. Y finalmente, esta discusión me recuerda algo que oí hace muchísimos años cuando trabajaba en Colcultura a Jorge Eliezer Ruiz, que era asesor cultural del instituto, hablando de lo que se denominaba la burocracia cultural, pero con un ensalzamiento, como ser burócrata cultural era el máximo. Y yo me lo creí además. Y lo que me estoy dando cuenta es que el burócrata cultural lo que está es buscando control y poder. El burócrata lo que hace es guardar su cargo, permanecer en él el mayor tiempo posible y solamente piensa en el yoísmo de poder ser una persona que se mantenga en su cargo y poder escalar. Ese es lo que aprendí de que es la burocracia cultural cuando no se piensa en los demás. Pero tenemos un tema que se nos viene mañana ya. Inicia la Feria Internacional del Libro de Bogotá y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo será escenario de un concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá que está de cumpleaños a propósito y con eso se inicia la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que tendrá como país invitado de honor a Suecia. Y a propósito, la escritora sueca Mónica Sack dice que el abandono, la migración, la soledad y la vulnerabilidad y la resiliencia en la niñez son temas que la literatura ha abordado y como tal no se ha quedado atrás. Esta escritora Mónica Sack, quien estará presente, porque la programación será virtual, un tanto por ciento, 30, 40%, pero habrá presenciabilidad
en Corferias, donde tradicionalmente se hace la Feria Internacional del Libro. Bernardo. Las charlas imperdibles que se van a presentar en la FILBO, la Feria Internacional del Libro, voy a enumerarlas más o menos en orden y diciendo la hora y fecha para que no se las pierdan todos los amantes del libro, de la literatura, que se sintonicen a través de las plataformas sociales con estas charlas, estas conferencias. Por ejemplo, Sociedad del Riesgo versus Sociedad de Cuidado, de la profesora Joan Tranto, autora del libro Carrying Democracy, Markets, Equality and Justice, es el viernes 6 de agosto, o sea, mañana, a las 3 p.m. Otra, La tiranía del mérito, de Michael Sandel, autor del bestseller que tiene ese mismo nombre, La tiranía del mérito. Lunes 9 de agosto a las 7 p.m. Entre aguas terciadas con Chimananda Ngozi, africana. Dos charlas. Sábado 7 de agosto a la 1 p.m. Ella, nigeriana, Chimananda, es premio Orange for Fiction, por ficción. Otra charla importante, La fobia de las matemáticas, de Marcus Southall, quien es autor del éxito La música de los números primos, importantísimo. Martes 10 de agosto a las 9 p.m. Literatura fuera del closet, por Amalia Andrade, autora del bestseller Uno siempre cambia el amor de su vida. Domingo 8 de agosto a las 11 a.m. Y por último, imperdible, música y audiolibros ilimitados, los casos de Storytel y Spotify, miércoles 11 de agosto a las 5 p.m. Así que a los amantes de la literatura que sigan estas conferencias por las plataformas sociales, invita el diario El Tiempo. Sí, también tendrán presencia los suecos en muchos de los aspectos de la literatura. Por ejemplo, la novela negra tiene una presencia fuerte en la programación de la FILBO a través del dúo George Rosenberg. Mikael Niemi conversará con la lingüista y literata Antonia Agreda cómo hablar de las tradiciones y lenguas de grupos minoritarios. Es muy interesante ese tema para que nosotros, que tenemos tanta diversidad cultural y étnica, podamos hablar con esa forma en que nos vamos aprendiendo con estos sabios suecos que nos van a enviar personal o virtualmente. Viveka Sten es la autora de los libros que ha inspirado la serie Santa and Murder y creadora de las historias del inspector Thomas Anderson y la abogada Nora Lind. También estará Golnas Hassen Sabet-Bonde, participará en la FILBO con una conversación Lo que fuimos, libro que trata la historia de Naid, una mujer que tuvo que huir de su país luego de los sucesos que se desataron en el marco de la revolución iraní de 1978. Bueno, ya siguiendo esta línea, y ya quiero cerrar con algo que me compete y es resaltar que paralelamente se va a desarrollar en Bogotá, bajo la gestión de Patricia Ariza, que se denomina la gran dama del teatro La Candelaria, y que lo ha venido haciendo desde hace muchos años. Ella es actriz y gestora cultural. Prepara una nueva edición del Festival de Mujeres en Escena, que lo viene haciendo desde hace algún tiempo, por la paz, entre el 6 y el 15 de agosto, y donde van a participar cada vez más grupos. En esta oportunidad van a participar 80 grupos conformados únicamente por mujeres. Y resalto lo último, y es el concepto que ella hace sobre lo que ha sido su trayectoria cultural y el concepto que da sobre el teatro, el cual comparto casi totalmente. Plantea ella que el teatro es un arte total, con danza, canto, actuación y más recientemente la tecnología. En esos espacios no solo están los actores, también conviven los personajes, de lo que hablábamos al principio, los locos, también están los mendigos, los presidentes, alguien que imitar un presidente, Ricardo III, todos esos personajes que quisiéramos ser. Es un mundo posible, y en esta casa, en el de La Candelaria,
cuando se llega a la sala es como estar en un paraíso. Muy bien, para terminar el tema de la FILBO, de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, también hay otras conferencias importantes, como por ejemplo de este director de la Universidad de los Andes, el rector Alejandro Gaviria, que escribió un libro de acuerdo a su experiencia reciente que se titula Tener un cáncer y poder contarlo. Eso es el viernes 13 de agosto a las 7 p.m. Otra conferencia es el suicidio, relatos del lado de acá, el lunes 16 de agosto a las 6 p.m. de Piedad Bonet. En otro país se titula otra conferencia el sábado 14 de agosto a las 6 p.m. Esta la recomiendo especialmente porque es de nada menos que Krauss, el fenómeno que le sigue los pasos a Milan Kundera. Es un escritor apasionante y conversará con Daniel Samper Pisano. Hay otras cosas, otros temas como la industria sueca de los videojuegos, que ya lo había nombrado. Ese es el sábado 21 de agosto para los amantes de esa modalidad de videojuegos. Y en conversación con María Dueñas, el sábado 21 de agosto a las 6 p.m. De manera que, repito, invitadísimos a todos los que nos gusta y amamos los libros y la literatura a asistir, así sea de manera virtual, a estas conferencias. Vamos a concluir este episodio número 6 de Encuentro con la Literatura con una pequeña reseña de quien fuera el mejor tenor del principios del siglo XX, Enrique Caruso, nacido en 1873 y fallecido en 1921. Dice el diccionario del amante de la ópera, Caruso, por supuesto, quizá tendríamos que haber empezado por ahí, Caruso o el canto italiano en toda su gloria, Caruso o el bel canto degenerado hasta la belleza absoluta, Caruso, la más grande voz de tenor de finales del siglo XIX y comienzos del XX, Caruso, la vedette absoluta del Teatro Nuevo de Nápoles, donde debutó en 1891. Después actuó en Palermo y Liburni y finalmente en Milán. Luego en Estados Unidos, Rusia y el resto del mundo. Entre 1903 y 1920, Caruso constituyó la gloria del Metropolitan de Nueva York. En 17 años ofreció más de 100 representaciones en 36 papeles. Sigue, pero queremos que este programa o este episodio, como los otros, tenga una duración audible para nuestra gran cantidad que tiene Encuentro con la Literatura.